En los próximos minutos, usted va a compartir con nosotros un espacio donde nos acercaremos a la ciencia a través de un lenguaje al alcance de todos. En el que la tecnología es mucho más que las herramientas y desarrollos que hacen nuestra vida más fácil. Aquí encontrará historias y personajes que participan y se articulan activamente para el bienestar de nuestra sociedad. Bienvenidos a Contraseña, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano. El Museo de Ciencias Naturales de La Salle es el legado científico más importante que obtuvo el Instituto Tecnológico Metropolitano, cuando le fue entregado la antigua sede del Colegio San José de La Salle en el barrio Boston, y que hoy conocemos como el Campus Fraternidad. El museo es un espacio que genera permanentes preguntas acerca de nuestra relación con la naturaleza, con la cultura, con los problemas actuales. Es para el Instituto, para Medellín, una oportunidad inmensa, un privilegio tener un espacio como este que genera reflexiones, investigaciones y preguntas en ámbitos tan diversos. Este es Contraseña, una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano. En esta emisión de Contraseña visitaremos el Museo de Ciencias Naturales de La Salle para presentarles uno de sus tesoros mejor guardados y que aún no ha sido exhibido, la colección de más de 3.000 muestras de geología y paleontología que fueron colectadas por los hermanos de La Salle y en especial por uno de los científicos más importantes en la historia de Antioquia, el hermano Daniel. Las colecciones de geología y paleontología también hacen parte de los acervos que hoy el museo conserva. Inicialmente pusimos nuestra atención en las colecciones zoológicas, posteriormente en las colecciones de antropología, puesto que la formación académica de quienes hacen parte del grupo de trabajo pues tiene fortalezas en esos ámbitos. Para el caso de la colección de geología y de paleontología, contratamos a los especialistas más eruditos en el medio para que nos ayudaran con su catalogación, con su documentación y nos dieran normas básicas para su preservación. Su importancia es fundamental desde la perspectiva de que a partir de ella podemos reconstruir diversos momentos históricos que hacen referencia a la forma en la cual la geología se fue constituyendo en el caso particular de Antioquia. La colección de paleontología es una colección que tiene ejemplares provenientes de Europa, provenientes de Norteamérica, que nos permitirán luego empezar a generar reflexiones en términos de los cambios y las transformaciones que la vida ha tenido hasta este momento. La geología, como su nombre lo indica, digamos, son todos los estudios que tienen que ver con el estudio de nuestro planeta Tierra, ¿cierto? Es muy importante, más en la situación actual, porque el planeta se estudia con objetivos. Objetivos más comunes para las personas son la exploración de oro, plata, de todos los minerales, exploración de petróleo o exploración de carbones, pero igualmente es objetivo nuestro el estudio de lo que puede representar amenazas para la población, estudio de volcanes, elaboración de mapas geológicos para uso para los ingenieros, el estudio de planes de ordenamiento territorial. O sea, los campos de acción de la geología son muchos y muy variados. Es muy importante en este momento para el país, para el mundo en general, que se presentan las alternativas, pues digamos la situación de buscar nuevos materiales. La gente solo piensa en petróleo, en carbón, en oro y plata, pero igual se necesita aluminio, se necesita titanio y muchos metales. Lo mejor de la geología es, y en particular del campo de la paleontología, es recrearse con la historia de la vida en el pasado y combinando una serie de elementos, porque la vida se estableció en la Tierra, porque la Tierra dio las condiciones propicias para que la vida se diera, y un poco la vida se ha mantenido porque la misma vida ha creado las condiciones. La colección hoy se encuentra en perfectas condiciones desde la perspectiva de la documentación, catalogación y preservación. Nuestro interés fundamental ahora es, con el apoyo de la Universidad
EAFIT generar una serie de prácticas educativas que hagan hincapié en la geología, en la paleontología, que los jóvenes de diversas edades y en general los públicos, las comunidades que visitan el museo puedan descubrir un nuevo mundo de conocimiento que para muchos es novedoso. Bueno, acá estamos en el área de almacenamiento del museo, donde tenemos los acervos o las piezas de la colección. Acá tenemos el material que la Universidad EAFIT contextualizó. Tenemos la colección de geología y colección de paleontología. De geología tenemos más de 3.000 piezas y de paleontología cercanas a las 1.000 piezas. En el campo científico, la paleontología tiene la misión de investigar el pasado de la vida en nuestro planeta y para descubrirlo toma como objeto de estudio los fósiles. Es un área de la ciencia estrechamente relacionada con la geología y la biología. Siempre los muchachos y los chicos desde la más temprana edad están muy curiosos por saber qué es un fósil, por saber cómo vivió, por recrear ese escenario natural en el pasado. Y en Antioquia no es una región particularmente fosilífera y es por eso que hay mucha más curiosidad porque no están aquí, esos organismos no se encuentran a la vuelta de la esquina. Paleontología consta de piezas, por ejemplo, de plantas, que pueden ser troncos fosilizados, mineralizados, también pueden ser impresiones de hojas, como la que vemos acá. También son unas impresiones de hojas. También pueden ser fósiles de animales, por ejemplo esta parte de un hueso de un mastodonte. No esperaba encontrar, por ejemplo, muchos fósiles europeos y hay fósiles que no se encuentran en Colombia fácilmente y que están dentro de la colección de Inglaterra, de Francia. Entonces eso tiene un valor agregado interesante. Esta es una vértebra de mastodonte fosilizada, se siente en el peso, que ya están mineralizadas todas sus partes. Una parte de amonites, que son invertebrados, que fueron muy abundantes en épocas pasadas y habitaron los mares primigenios de aquella época, que pueden ser de gran tamaño, de pequeños tamaños y pueden ser mucho más grandes, pudieron haber sido de mayor tamaño a esta muestra. La simple colección, desde empezando por una simple colección que los estudiantes van a ver de minerales y de rocas, pues se les pueden introducir a este estudio de las ciencias naturales. Y es importante motivarlos, así no vayan a estudiar, digamos, así una persona no vaya a estudiar geología, debe entender la importancia de la misma. El día de mañana puede estar en un cargo, digamos, donde tenga que tomar decisiones y por lo menos está informado de la importancia de emprender, cómo se previene, por ejemplo, la recurrencia de sismos, qué significa volcanes, qué significa riesgos geológicos en general. Entonces, y además los muchachos son en esa etapa, digamos, inicial, mostrarles otros mundos, mostrarles la alternativa de la ciencia. Cuando regresemos de la siguiente pausa, conoceremos a la comunidad religiosa apasionada por la ciencia, a la que le debemos la existencia del Museo de Ciencias Naturales de La Salle, y en especial a uno de los científicos más importantes de la historia de Antioquia, el hermano Daniel.
Los Hermanos de la Salle, o el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, como también se les conoce, son una congregación religiosa católica fundada por San Juan Bautista de la Salle y aprobada por la Santa Sede en 1724. En esta emisión de nuestro programa hemos hablado de uno de sus más importantes legados, el Museo de Ciencias Naturales de la Salle. El pretexto para ello, el convenio que ellos han realizado con la Universidad EAFIT, donde se logró catalogar toda la colección geológica y paleontológica del museo. Los Hermanos de la Salle, la información que nos dejaron, las colecciones que hoy reposan sobre el museo, no solamente son testigos de unos momentos particulares del devenir de las ciencias, sino que nos permiten desde hoy hacernos preguntas en relación a la forma en la cual se pensaba, se analizaba la vida en un momento particular de nuestra historia. Fuera de ello, hoy estas colecciones son posiblemente la única evidencia que tenemos de ecosistemas que a la fecha han sido vulnerados, han sido arrasados por la visión expansionista de esta ciudad. Será factible que en pocos años los únicos ejemplares de la fauna local reposen en el museo. Desde hoy se generan entonces preguntas en torno a ellos. Fuera de ello, las políticas de enriquecimiento de la colección de zoología hacen que el museo las tenga en perfectas condiciones para que los investigadores puedan dejarlas acá, investigarlas y permitir que otras personas también se pregunten sobre ellas. Bueno, estamos en el Centro de Documentación del Museo de la Salle del ITM, del Museo de Ciencias Naturales. Aquí pues en estos momentos estamos en el lugar donde tenemos pues el acervo documental con que estamos realizando varios trabajos y algunas investigaciones acá en el museo. Entonces son fotocopias de los cuadernos de aves de Colombia del hermano Nicéforo. Aquí tenemos un ejemplo muy particular pues, del trabajo del hermano Nicéforo y vemos cómo aparece la especie pues, con diferentes puntos y las descripciones que tenemos aquí al lado. Entonces podemos ver, describe el plumaje, describe el pico, describe varios asuntos. Es particular de los diarios de campo del hermano Nicéforo que algunas descripciones de los animales las vamos a encontrar en francés y en inglés, muy pocas en español. Él era profesor de inglés también. Entonces miremos aquí pues cómo aparece todo un trabajo muy riguroso. De alguna manera, el conocer la historia del hermano Daniel, que era una persona uno de nuestros científicos, y todos los que nos hemos interesado por el mundo de las ciencias, conocíamos la existencia de este museo del hermano Daniel con un énfasis tanto biológico como geológico. Llegó a nosotros, digamos, la inquietud de que estaba toda esta colección del hermano Daniel y que la tenían, digamos, debidamente guardada en el Instituto Tecnológico, y la idea era, digamos, mirar esta colección, en qué estado estaba, limpiarla, clasificarla y darle un contexto geológico a las muestras, una clasificación en los usos. En esa medida nosotros entramos en asocio con el ITM a hacer el estudio de esta colección, que estaba supremamente bien guardada con toda la información original del hermano Daniel, y procedimos entonces a su clasificación siguiendo unos parámetros desde el punto de vista de los minerales y rocas, unos parámetros generales que nos sirvan en un futuro para hacer, digamos, capacitación, colecciones a los bachilleres en general del Medellín. El museo se le convierte para los hermanos como esa extensión del aula, por así decirlo. Es un lugar donde vas a poder llevar todo lo que tenés en el aula y lo vas a poder experimentar, digámoslo de alguna forma, en el campo. Y el museo entonces es ahí donde juega el papel importante en la forma en que los hermanos trajeron la pedagogía y en la forma que trabajaban las ciencias naturales en el país.
tenía la información de que el hermano Daniel había hecho una colección paleontológica y estaba muy curioso por conocerla, por verla. Visité el museo y me causó una excelente impresión, y sobre todo la proyección social que tiene el museo en el medio es espectacular. A ver, los legados más importantes que dejó él, pues dejó un gran número de artículos científicos de gran importancia para las ciencias, inclusive llegó a colectar especies tipo, que son especies que no habían sido descritas en el mundo científico para entonces. Hay algunos de esos especímenes acá, la fundación de la Sociedad de Caldas, numerosos artículos inclusive de homeopatía, geología, de aves, de herpetología. Él era un apasionado por todo este universo de las ciencias naturales. Este museo también hace parte de su legado porque muchos de los especímenes están acá y ha dejado una huella como en el mundo científico, es muy recordado y es pues un personaje muy relevante porque también dirimió este asunto entre la fe y la ciencia de una manera que pudo realizar su trabajo sin tener conflictos pues como desde ese punto de vista. El hermano Daniel pues, fue una persona que impresionó a muchísima gente, incluyendo al profesor Gerardo Botero, que fue prácticamente el creador de la carrera de Geología en la Facultad de Minas. El profesor Botero siempre decía que era una lástima que el hermano Daniel no hubiera podido hacer un estudio más profundizado y le hubieran dejado más tiempo para sus investigaciones, porque él hizo unas contribuciones completamente originales sobre la fauna de Sudamérica.